Patrick Wayne Swayze nació el 18 de agosto de 1952 en Houston, Texas, en el St. Joseph Medical Center, en una ciudad que por entonces crecía entre contrastes, barrios de clase trabajadora, nuevas oportunidades industriales y una escena artística que apenas empezaba a tomar forma. Pasó su niñez en el vecindario de Oak Forest, un área tranquila y residencial, donde las bicicletas llenaban las calles y los parques eran el punto de reunión de los niños del vecindario. Desde pequeño convivió con un ambiente familiar intenso y disciplinado, marcado por la presencia artística y exigente de su madre, Patsy Swayze, una reconocida coreógrafa y dueña del Houston Jazz Ballet Company y de su propia escuela de danza, y por el carácter firme pero afectuoso de su padre, Jesse Wayne Swayze, ingeniero químico y ex vaquero aficionado al rodeo. El hogar estaba lleno de música, ensayo y movimiento. Patsy dedicaba largas jornadas a entrenar bailarines y dirigir coreografías, lo que exponía a Patrick, incluso siendo un bebé, al ritmo constante del piano, el conteo de tiempos y las voces de estudiantes repitiendo pasos. Creció rodeado de trajes de danza, espejos cubiertos de marcas y el aroma a resina de zapatillas gastadas. Esa atmósfera moldeó su percepción del arte como disciplina más que como entretenimiento. Su madre vio en él una combinación poco común de fuerza física y sensibilidad, y lo llevó a su primer salón de baile cuando tenía apenas 3 años, donde daba pequeños pasos imitando a estudiantes adolescentes que lo recibían con cariño. Sin embargo, su infancia no se definió solo por la danza. Su padre, originario de Wichita Falls, Texas, representaba todo lo opuesto: trabajo duro, masculinidad clásica sureña y un pensamiento práctico. Con él aprendió a valorar la responsabilidad, la humildad y el sentido del deber. Patrick lo acompañaba ocasionalmente a actividades relacionadas con rodeos y entrenamientos físicos que fortalecían su cuerpo, creando una dualidad que lo marcaría para siempre: la dureza de Texas y la sensibilidad artística de su madre. Su entorno social durante la niñez estuvo dividido entre la comunidad de la escuela de danza, compuesta en su mayoría por jóvenes dedicados y familias interesadas en el arte, y los niños del barrio que practicaban deportes, jugaban fútbol americano en el patio de la escuela o se juntaban en las calles. Esa mezcla produjo en él un sentimiento constante de no encajar del todo en ninguno de los dos mundos, algo que recordó durante su vida como un motor para esforzarse aún más. A finales de los años 50, mientras estudiaba en la St. Rose of Lima Catholic School en Houston, ya destacaba por su capacidad atlética, practicando gimnasia, patinaje artístico y artes marciales, al mismo tiempo que continuaba su formación en danza bajo la dirección estricta de su madre. Las influencias familiares fueron determinantes. De Patsy heredó la disciplina casi militar, la atención al detalle, la búsqueda de la perfección física y una pasión profunda por la expresión corporal. De Jesse recibió la fuerza emocional, el temple ante la adversidad y la idea de que el trabajo duro es el único camino sólido hacia cualquier logro. Esas dos fuerzas opuestas, presentes en su hogar día tras día, moldearon su personalidad desde niño y lo prepararon para los desafíos que más tarde enfrentaría en la danza, en los deportes y en la actuación. Cada espacio de su infancia, la academia de danza de su madre, las calles tranquilas de Oak Forest, las reuniones familiares en Houston, construyó la base emocional y artística que lo acompañaría durante toda su vida. Su carrera comenzó a tomar forma a finales de los años 60, cuando dejó atrás la rutina de Houston para perseguir la danza con mayor intensidad. En 1969, a los 17 años, ingresó a la Harkness Ballet School en Nueva York, un ambiente que contrastaba por completo con la calidez del sur. Las calles de Manhattan eran frías, vertiginosas y llenas de competencia, y los estudios del Harkness House en la East 75th Street exigían una precisión técnica que llevaba a diario su cuerpo al límite. Allí pasó horas enfrentándose a maestros que no toleraban errores y que lo empujaban, a veces con dureza, a superar sus propios estándares. A inicios de 1970 se unió brevemente a Joffrey Ballet School, donde la disciplina era casi militar. El dolor constante en sus rodillas y tobillos se convirtió en parte habitual de sus mañanas, y los médicos le advirtieron que sus lesiones por impacto podrían impedirle tener una carrera larga en la danza. Aún así, insistió en continuar hasta que en 1972
Tras una lesión en la rodilla que lo dejó fuera de acción durante meses, comprendió que su vida tenía que tomar otro rumbo. Esa pausa forzada fue su primer gran obstáculo, aceptar que su sueño de ser un bailarín principal en Nueva York podía desmoronarse sin aviso. En ese mismo año, mientras realizaba rehabilitación, participó en audiciones para producciones teatrales musicales y encontró una nueva puerta en Broadway. Su primera oportunidad llegó con la obra Good Time Charlie, donde actuó como reemplazo en 1965, y poco después obtuvo un papel estable en la gira de West Side Story, interpretando a uno de los Jets. Ese ambiente teatral le permitió unir la danza con la actuación, aunque al principio enfrentó la desconfianza de directores que lo veían más como bailarín que como actor. Debía demostrar cada día que podía sostener un personaje, proyectar emociones sin depender del movimiento y controlar su voz en escenarios que exigían fuerza y claridad. En 1976 se mudó a Los Ángeles para intentarlo en el cine y la televisión. Hollywood no lo recibió con brazos abiertos. Al principio consiguió solo anuncios comerciales, pequeños papeles sin crédito y audiciones fallidas. Su físico atlético y su formación en danza, que para él eran fortalezas, se convirtieron en una barrera. Muchos productores consideraban que un hombre con porte de bailarín no encajaba en la imagen tradicional del héroe masculino de esa época. Para sostenerse, tomó trabajos temporales y usó los ahorros que quedaban de sus giras teatrales, mientras asistía a clases de actuación en estudios locales de West Hollywood. Su primer impulso real llegó con la película Skate Town, USA, en 1979, filmada en Los Ángeles y enfocada en el boom del patinaje sobre ruedas. Aunque el proyecto no fue un éxito, lo colocó en la vista de productores y lo ayudó a sentirse cómodo frente a la cámara. Pese a eso, su avance siguió siendo lento. Durante los primeros meses de 1980, los rechazos eran más frecuentes que las oportunidades, y la inseguridad económica rondaba constantemente. El verdadero cambio ocurrió en 1981 con su participación en la miniserie North and South, donde interpretó a Ori Main. Ese papel, rodado parcialmente en Carolina del Sur y Georgia, le exigió encarnar un personaje complejo, marcado por la amistad, la guerra y el honor. Fue el proyecto que por fin confirmó que su mezcla de intensidad emocional, presencia física y disciplina artística tenía un lugar propio en la industria. Cada paso desde sus días en Nueva York hasta esas grabaciones había sido un pulso constante entre la resistencia corporal, la fuerza mental y la convicción de que podía brillar en un medio que al principio no lo comprendió. Su camino hacia el éxito fue una cadena de esfuerzos silenciosos, lesiones que lo obligaron a reinventarse, mudanzas sin garantías, papeles pequeños que no reflejaban su talento y años de trabajo diario en estudios de danza, aulas de actuación y escenarios nocturnos. Cada obstáculo terminó convirtiéndose en parte de la esencia que lo llevó a destacar. La perseverancia nacida de un equilibrio entre la dureza aprendida de su padre y la disciplina artística heredada de su madre. Conoció a Lisa Niemi en 1970, cuando él tenía 18 años y ella apenas 14, en el estudio de danza de su madre en Houston. Lisa era una de las alumnas más dedicadas de Patsy Swayze, silenciosa, disciplinada y con una determinación que llamó la atención de Patrick desde los primeros días. Ambos compartían largas horas de ensayo, espejos empañados por el sudor y la sensación de que estaban creciendo juntos dentro de un mundo que exigía perfección en cada movimiento. La conexión entre ellos se fortaleció sin prisa, primero como compañeros de entrenamiento y después como confidentes. Para 1972, cuando él regresaba temporalmente de Nueva York debido a su lesión en la rodilla, la relación tomó forma más profunda, marcada por conversaciones nocturnas en la casa familiar de los Swayze y caminatas por los alrededores de Houston. En 1974, con 22 años y un camino incierto por delante, Patrick decidió que no quería seguir avanzando sin ella a su lado. El 12 de junio de ese mismo año se casaron en Houston, en una ceremonia íntima celebrada en la iglesia St. Rose of Lima, la misma donde él había estudiado de niño. No había lujos, solo la certeza mutua de que querían acompañarse en los años que vinieran, ya fueran los escenarios de Nueva York o los sets inciertos de Los Ángeles. Poco después dejaron Texas para iniciar su vida en la ciudad de Nueva York,
donde vivieron en pequeños departamentos durante los primeros meses de la carrera teatral de Patrick, apoyándose mutuamente en medio de la presión artística y económica. La relación enfrentó etapas complicadas, sobre todo en los años en que Patrick empezaba a abrirse paso en Hollywood. Entre 1976 y 1983, ambos vivieron la ansiedad de las largas ausencias, los ensayos interminables y la inestabilidad laboral. Lisa, además de bailarina, trabajaba como instructora de danza y ocasionalmente como fotógrafa, como una forma de equilibrar su economía, mientras él luchaba por conseguir papeles. Aún así, cada reencuentro reforzaba la sensación de que se entendían a un nivel que pocas parejas experimentan, un vínculo forjado desde la adolescencia y templado por los sacrificios compartidos. Uno de los dolores más profundos de su vida en pareja fue la imposibilidad de tener hijos. Durante finales de los 70, intentaron en repetidas ocasiones formar una familia, pero las dificultades reproductivas se convirtieron en una sombra silenciosa que ambos aprendieron a sobrellevar sin resentimientos. Patrick hablaba de ello con delicadeza, siempre mencionando que habían encontrado su propio modo de construir un hogar, viajes juntos, proyectos creativos compartidos y el simple acto de acompañarse en cada logro y cada tropiezo. Aunque nunca tuvieron descendencia, su relación se mantuvo sólida, alimentada por décadas de complicidad que se remontaban a los pisos de madera de la escuela de danza donde se conocieron. A lo largo de los años 80 y 90, mientras su fama crecía tras producciones como Dirty Dancing y Ghost, Lisa se convirtió en su sostén emocional, acompañándolo en giras de prensa, rodajes y momentos de crisis personal. Vivieron entre su casa en Los Ángeles y un rancho en Nuevo México, un lugar donde ambos encontraban paz, rodeados de caballos y amplias extensiones abiertas que les recordaban el ritmo más lento del sur. Cada espacio que compartieron reforzó la impresión de que su historia de amor era, para ambos, la relación fundamental que dio sentido a sus vidas adultas. Su matrimonio se mantuvo intacto hasta el final de la vida de Patrick en 2009, un vínculo de 34 años construido desde la adolescencia y sostenido a través de ciudades, carreras cambiantes, pérdidas y triunfos. Nunca tuvieron hijos, pero su unión se volvió el centro emocional que definió la vida personal de Patrick, una historia marcada por la lealtad, la paciencia y un afecto profundo que sobrevivió a todos los desafíos. A mediados de los años 80, cuando su carrera empezaba a tomar impulso, Patrick Swayze enfrentó un desafío que no provenía de un set ni de un ensayo, sino de su propio cuerpo. Después de haber vivido lesiones desde su juventud en Nueva York, el desgaste físico se acumuló con el tiempo. Durante el rodaje de Dirty Dancing en 1986, en Lake Lure, Carolina del Norte, sufrió dolores constantes en la rodilla izquierda, la misma que lo había alejado de la danza años atrás. Continuó trabajando sin detenerse, ocultando el dolor para no retrasar las grabaciones, una decisión que reforzó su reputación de profesional incansable, pero que también dejó secuelas que lo acompañarían durante décadas. A inicios de los 90, mientras Ghost lo convertía en un fenómeno mundial, enfrentó un desafío distinto: la presión constante de la fama. En 1991 vivía entre Los Ángeles y Nuevo México, y cada aparición pública lo colocaba bajo un escrutinio que no disfrutaba. Prefería la tranquilidad del rancho a la vida social de Hollywood. La fama trajo comentarios sobre su imagen, su talento y sus elecciones profesionales. Unos lo celebraban como un actor versátil, otros insistían en encasillarlo como un galán bailarín. Él respondía a esas etiquetas con trabajo, seleccionando roles que le exigieran emocional o físicamente, como en Point Break en 1991 o To Wong Foo en 1995, donde interpretó a Vida Boheme y demostró un rango actoral que sorprendió incluso a quienes lo habían encasillado. En medio de su trayectoria también enfrentó pérdidas que lo marcaron profundamente. En 1982, su padre murió de un ataque al corazón en Simi Valley, California. Patrick tenía 30 años y apenas comenzaba a estabilizar su carrera. Esa muerte lo sumió en una etapa de dolor y desorientación que lo acompañó silenciosamente incluso en los años de mayor éxito. Más tarde, en 1994, la muerte de su hermana Vicky por causas relacionadas con adicciones agravó ese sentimiento. Esas pérdidas lo llevaron a momentos de autodestrucción, incluyendo episodios de consumo excesivo de alcohol,
especialmente durante los 90, cuando alternaba entre la alfombra roja y periodos de aislamiento. Lisa fue clave para que retomara el control, acompañándolo en rehabilitación emocional y ayudándolo a reconstruir su equilibrio personal. En cuanto a controversias, su vida nunca estuvo rodeada de escándalos graves. Lo más cercano ocurrió en 2003, cuando algunos medios difundieron rumores sobre problemas de alcohol y discusiones en público, especialmente durante un viaje a Inglaterra. Patrick aceptó públicamente que estaba atravesando un momento difícil, lejos de negar la atención o atacar a la prensa. Prefería la transparencia sin dramatismos, una actitud que desactivaba el morbo mediático. Su mayor batalla llegó en 2008, cuando recibió el diagnóstico de cáncer de páncreas en Los Ángeles. En lugar de retirarse, decidió continuar trabajando. Rodó la serie The Beast en Chicago ese mismo año, enfrentando jornadas largas mientras recibía tratamientos y atravesaba episodios de dolor intenso. Su respuesta al diagnóstico fue la misma que había mostrado frente a cada desafío previo: disciplina, resistencia y una negativa rotunda a ser definido por la enfermedad. En entrevistas decía que aún tenía cosas por hacer y que no planeaba rendirse. Cada vez que enfrentó críticas o desafíos, respondió con una mezcla de honestidad y trabajo constante. No buscaba confrontar, sino seguir adelante. Su forma de defenderse nunca fue a través de declaraciones agresivas, sino mostrando una capacidad de reinvención que iba desde su desempeño físico hasta su profundidad emocional en pantalla. Su vida estuvo llena de obstáculos personales, pérdidas familiares, presiones profesionales y batallas físicas, pero en cada una prevaleció su determinación de avanzar sin perder su esencia. Un hombre disciplinado, sensible y decidido a dar más lo que recibía.